Las funciones polinómicas son funciones de la forma f de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1. Tienen varios términos, más a sub 2 x a la 2 más a sub 1 x a la 1 más a sub 0, donde alguno de estos coeficientes a debe ser diferente de 0. Notemos algunas cosas. El subíndice del coeficiente es igual al exponente de la variable. Estos exponentes de la variable x deben ser enteros no negativos. Es decir, pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. No pueden ser menos 3, menos 4, menos 1, un medio, 2 quintos. No podrían ser estos exponentes. Vamos a ver algunos ejemplos. Para la función f de x igual a 3x a la 4 menos 5x al cuadrado más 1, tendremos que el término independiente a sub 0 es 1. ¿Por qué se denomina término independiente? Porque no va multiplicado por la variable x. ¿Por qué a sub 0? Porque tener 1 sería lo mismo que tener 1x a la 0. Entonces, por esa razón, como el exponente de 0, este sería el término a sub 0, llamado término independiente del polinomio. Como esta variable tiene exponente 2, quiere decir que es este término de aquí. O sea que el coeficiente es menos 5, el exponente es 2. Para este término, debido a que el exponente es 4, entonces este término sería a sub 4. Así pues que para este ejemplo tendríamos que a sub 4 es 3. Es decir, el coeficiente de la variable que está elevada a la cuarta potencia es 3. Este número se llama coeficiente. No hay a sub 3 porque no hay x al cubo. Eso quiere decir que a sub 3 no lo vemos porque vale 0. A sub 2, es decir, el coeficiente de la variable que está elevado al cuadrado es menos 5. No vemos una variable elevada al exponente 1, o sea que a sub 1 es igual a 0. A sub 1 es igual a 0. Y a sub 0, el término independiente en este caso sería 1. Después, una función polinómica, porque vemos que estos exponentes 4 y 2 son enteros no negativos. Ahora analicemos este segundo ejemplo. F de x igual a 5 menos 6x al cuadrado. Este 5 entonces es el término independiente. A sub 0 sería 5. No vemos que haya a sub 1, porque no hay exponente de x a la 1, no hay término de x a la 1, o sea que a sub 1 es 0. Y este término cuadrático, o sea, de exponente 2, nos indica que el coeficiente de la variable que está elevada a la 2 es menos 6. Es nuevamente una función polinómica, ¿sí? Tiene esta estructura y este exponente 2 es un entero no negativo. Para esta función de aquí, f de x igual a 5 elevado a la x más 1, pues vemos que no tiene esta estructura, no tiene esta forma. Entonces esta no sería una función polinómica. No sería una función polinómica. El ejemplo número 4 nos ofrece otra función. F de x igual a 3
f de x igual a x a la 3 medios menos 8x al cuadrado más 1. Pues tampoco es función polinómica. Aparentemente lo es, pero resulta que este exponente 3 medios no es un número entero. 3 medios, si lo hacemos la división, daría 1.5. Después, como si tuviéramos x elevado a la 1.5. 1.5 no es entero, positivo. Entonces, esta función no es polinómica. Tenemos pues dos funciones polinómicas y dos funciones que no lo son. En el primer caso, para la primera función, la del ejemplo 1, diríamos que es una función de grado cuarto. Grado cuarto. Ese grado lo da el mayor de los exponentes de la variable x. Para el segundo caso, diríamos que esta es una función polinómica de grado 2. ¿Sí? Este exponente da ese grado. Y como dijimos ahora, estas dos funciones pues no son polinómicas. El mayor de los exponentes de una función cuadrática se llama el grado de la función. Ese número es muy importante porque nos dice a lo sumo cuántas veces puede cortar el eje horizontal esa función. Y ese resultado se conoce con el nombre de teorema fundamental del álgebra. Otro término muy importante es el término independiente, ya que ese número nos indica el corte que hace el gráfico de la función con el eje vertical. Veamos algunos ejemplos. Todas estas son funciones polinómicas. Empecemos con la primera, función constante f de x igual 5. Si comparamos con esta forma, vemos que aquí no hay una x, o sea que este 5 debe ser este número. A sub 0 es x, o sea que es el término independiente. Significa que la función va a cortar al eje vertical en 5. Efectivamente, para trazar el gráfico de esta función, pensamos, no hay necesidad de escribir, pensamos en esta tabla de datos, la imagen de todos los números es 5, o sea que la imagen de menos 2 es 5, la de menos 1 es 5, la de 0 es 5. Si unimos esos puntos, obtenemos este gráfico. Como podemos ver, corta el eje vertical en 5, porque 5 es el término independiente. ¿Qué grado tendría esta función polinómica? Pues pensamos en 5 como en 5x a la 0. ¿Ya? Que x a la 0 pues sería 1. Entonces x a la 0 nos indica que el grado de la función es 0. O sea que la función tocaría el eje vertical a lo sumo 0 veces. Eso pues significa que no lo toca. Como en este caso le estamos viendo, la función no toca el eje horizontal. El eje horizontal no lo toca. Y el eje vertical lo toca en el número 5, que es el término independiente. Veamos ahora la función identidad. Así se denomina a este tipo de función polinómica, f de x igual a x. Si comparamos con esta forma, pues tendremos que este término es este que está aquí. O sea que a sub 1 sería 1 y el exponente es 1. Podemos pensar que aquí dice más 0. Entonces el término independiente sería 0. El término independiente al ser 0 indica que esta función tocaría el eje vertical en 0. Y este exponente al ser 1, diría entonces el teorema fundamental del álgebra, que la función toca al eje horizontal a lo sumo una vez. A lo sumo tocar el eje horizontal una vez quiere decir que lo puede tocar una vez o puede no tocarlo. Para elaborar esta gráfica pues pensamos que la imagen de cada x es el propio x. La imagen de menos 2 es menos 2, sería este punto. La imagen de menos 1 es menos 1, es este punto. La imagen de 0 es 0, ¿sí? La imagen de los x son los mismos x. Entonces eso nos produce esta gráfica. Esta función recibe el nombre de función afín. Si comparamos con esta función polinómica en general, estos son casos particulares, si comparamos con esta función polinómica en general tendríamos que a sub 0 es 1, o sea que la función tocaría el eje vertical en 1
efectivamente toca el eje vertical en el número 1. Y este término a sub 1x sería 2x. O sea que el coeficiente a sub 1 sería 2. Entonces es una función de primer grado porque el exponente de esta x es 1. El teorema fundamental del álgebra entonces dice que como el grado es 1, este número aquí, este exponente es 1, entonces la función tocaría el eje horizontal a lo sumo una vez. Eso es que lo puede tocar una vez o puede no tocarlo. ¿Sí? Estas dos funciones son de grado 1, de primer grado se dice. Entonces, como vemos, efectivamente la función toca el eje horizontal una vez. Para construir esta gráfica, pues al mirar la expresión analítica, la fórmula de la función se llama su expresión analítica, uno ya sabe que toca el eje vertical en 1. Como va a ser una recta, solamente le queda haciendo falta otro punto. Por eso aquí en esta tabla solamente hemos dado un punto más. Un valor arbitrario para x, lo reemplazamos aquí, 2 por 1, 2 más 1, 3. Sería el punto 1, 3. Y con estos dos puntos se puede trazar esta recta. Muy bien. Ahora hagamos el análisis de esta función llamada función cuadrática o función de segundo grado. ¿Por qué? Porque el mayor de los exponentes de la variable es 2. O sea que este término x al cuadrado es este que está aquí. Entonces a sub 2 es 1, el coeficiente que está aquí 1, el exponente es 2. No hay x, no la vemos aquí, significa que está multiplicada por 0, o sea que a sub 1 sería 0. Y el término independiente a sub 0 es menos 4. Esta es la gráfica de la función, se puede obtener por tabulación. Entonces al mirarla ya sabemos que corta el eje vertical en menos 4 porque ese es el término independiente. Y como el exponente máximo es 2, es una función de segundo grado, entonces el teorema fundamental del álgebra nos dice que la gráfica va a tocar el eje horizontal a lo sumo 2 veces. Efectivamente, en este caso lo toca 2 veces, en los números menos 2 y 2. Si esta gráfica se subiese un poco, pues tocaría el eje una sola vez, y si se subiese mucho, pues no lo tocaría. El teorema fundamental del álgebra le está diciendo no lo va a tocar ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 veces. Como máximo lo va a tocar 2 veces. Efectivamente, eso es lo que ha pasado acá. Una generalidad de la función polinómica es que su dominio es el conjunto de los números reales. Como podemos ver aquí, todos los números reales tienen imagen 5. Todos los números reales tienen imagen que son ellos mismos, función idéntica. Todos los números reales se pueden reemplazar en x. Aquí cualquier número real va a tener su imagen. Por ejemplo, si x fuera 10, por 10, 20 más 1, 21. Cualquier otro número real tiene imagen. En esta función también el dominio son los números reales, porque usted puede reemplazar a x por cualquier número real, positivo, negativo, 0, lo eleva al cuadrado y le resta 4. Entonces la función polinómica tiene esa particularidad y es que su dominio es siempre el conjunto de los números reales. Miremos ahora el rango. En esta función el rango pues es 5, solamente el elemento número 5. ¿Ya? Todos los números reales tienen como imagen 5. En esta función el rango, que lo podemos ver en el eje vertical, son todos los reales, lo mismo que en esta. O sea que en estas dos funciones el dominio y el rango son los números reales, pero aquí si no, el dominio son los números reales, pero el rango, que lo podemos ver aquí en el eje Y, sería el intervalo de menos 4 a infinito, cerrado en menos 4, abierto en infinito. Así pues que toda función polinómica tiene como dominio el conjunto de los números reales, y el rango pues lo podemos leer a partir de la gráfica. Las gráficas de las funciones polinómicas se pueden desplazar verticalmente cuando a su forma básica se le suma o se le resta un número. Por ejemplo, en este caso, a la función identidad, cuya gráfica es esta, si le sumáramos un número, por ejemplo 3, entonces cada uno de estos puntos subiría 3 unidades. Entonces esta sería la gráfica de la función identidad más 3.
Pero si lo que hacemos es restar un número, entonces a esta identidad la bajamos 4 unidades, como en este caso. Cada uno de estos puntos desciende 4 unidades y esta sería la gráfica de la función f de x igual a x menos 4. La función identidad, pero menos 4, desplazada 4 unidades hacia abajo. De igual manera, con esta forma básica de la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado, una parábola cóncava hacia arriba con vértice en el origen. Si a esta forma básica de la función cuadrática le restamos 3, significa que cada uno de estos puntos va a bajar 3 unidades. Cada uno de estos puntos baja 3 unidades y entonces los unimos y nos queda esto, que es como la parábola de la x al cuadrado, pero habiéndola bajado 3 unidades. Si por ejemplo le colocamos x cuadrado más 4, pues tendrá que tomar esta parábola y desplazarla 4 unidades hacia arriba. Cada uno de esos puntos 4 unidades hacia arriba y tendríamos una parábola más o menos por acá. Esta es la gráfica de la función f de x igual a x al cubo. Es una especie de S deformada. ¿Por qué la gráfica es así? Pues miremos algunos puntos. La imagen de 0, 0 al cubo sería 0, el origen del plano. Si x es 1, 1 al cubo es 1, entonces pasaría por 1, 1. Si x es menos 1, entonces la gráfica sería menos 1 al cubo, pasaría por menos 1. Si x es 2, 2 al cubo es 8, la gráfica da por aquí muy alta. Si x es menos 2 al cubo da menos 8, por allá muy abajo. Entonces esta es la forma básica de la función f de x igual a x al cubo. Si a esa forma básica le restáramos 4, por ejemplo, pues esta gráfica sufriría un desplazamiento de 4 unidades hacia abajo. Cada uno de estos puntos habría que bajarlo 4 unidades y obtendríamos esta forma. Así pues se hacen los desplazamientos verticales tomando una función y sumándole o restándole un número.